foco en Ecuador, donde las protestas en contra de Lenín Moreno están causando estragos en Quito y en Guayaquil. Andrea Bernal, nuestra enviada especial, va a tenernos un adelanto de una entrevista que ha preparado para el programa Suma la Noticia con el vicepresidente del Ecuador a propósito de las medidas que está tomando el gobierno, que por cierto se ha mudado a Guayaquil, ha dejado Quito por toda esta situación de la protesta indígena que sigue en pugna con el gobierno. Comenzamos allí, con estas protestas crecientes en el Ecuador que han forzado a trasladar, como lo decía, a la ciudad de Guayaquil la sede del Ejecutivo. Desde allí, rodeado por la cúpula militar, el presidente Lenín Moreno ha denunciado un plan para derrocarlo. Acusó al expresidente Rafael Correa, también responsabiliza a Nicolás Maduro, el líder del régimen de Venezuela, de esos planes de desestabilización. Desde Bruselas, en respuesta, Correa ha desestimado las acusaciones, ha afirmado que Lenín Moreno solo tiene dos opciones: renunciar o llamar a elecciones anticipadas. Entre tanto, son cientos los indígenas que han llegado a Quito, la capital, anunciando una movilización hasta el Palacio de Carondelet, la sede oficial del gobierno ecuatoriano. Un conflicto local con repercusiones internacionales. Ecuador cumple una semana en medio de protestas y rechazó las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno. La movilización indígena llegó el martes a Quito tal como lo había advertido. Los disturbios y la violencia en las calles de la capital fueron la escena de la tarde del lunes. Pese a que el Palacio de Gobierno fue acordonado, el mandatario tomó la decisión de trasladar la sede de gobierno a la ciudad de Guayaquil. Un anuncio acompañado de una reafirmación de sus decisiones. Son los corruptos que han sentido los pasos de la justicia acercándolos para que respondan. Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado y están usando e instrumentalizando algunos sectores indígenas, aprovechando su movilización para saquear y destruir a su paso. Pero en su intervención en cadena nacional, Moreno denunció que detrás de las protestas hay una intención política de desestabilizar el gobierno y romper el orden democrático. Señaló al expresidente Rafael Correa y Nicolás Maduro como los responsables. En las imágenes es evidente que los más violentos, aquellos que actúan con la única intención de agredir, dañar, son individuos externos, pagados y organizados. ¿Acaso creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pavón hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Las acusaciones del mandatario ecuatoriano coinciden con la denuncia del diputado de la Asamblea Nacional, Juan Fernando Flores, en las que asegura que el exmandatario lideraba acciones contra Moreno desde Venezuela. El parlamentario afirmó que el régimen madurista puso a disposición de Correa un avión de PDVSA para movilizarse en varios países de la región. En medio de la polémica, este martes la agencia de noticias Reuters publicó una entrevista que le hizo a Rafael Correa en Bruselas, Bélgica. Desde allí, el expresidente habló sobre los señalamientos en su contra y acusó al actual gobierno de mentiroso. Son tan mentirosos que se contradicen ellos mismos, ¿no? Decían que el correísmo estaba aniquilado, destruido. Ahora soy tan poderoso que desde Bruselas, con un iPhone, puedo dirigir manifestaciones a lo largo y ancho del país. Están mintiendo, como han mentido estos 2 años y medio. La verdad es que existe un gran descontento generalizado por la traición de este tipo, no a mí, a todo un programa de gobierno, a la propia democracia. Afirmó que Lenín Moreno tiene solo 2 opciones en medio de la crisis. Es insostenible. O renuncia, ¿no?, o pide anticipo de elecciones, que sería la vía constitucional y democrática. Entre tanto, en territorio venezolano, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, se refirió a la convulsión política que vive Ecuador. Estos días que ha habido una brisita bolivariana, una brisita por algunos países como Ecuador, como Perú, como Argentina, como Colombia. Usted se mete en el ABC de España y no sale nada. O métase en el país de España y no sale nada. En el Washington Post, en el Wall Street Journal, nada. Desde la tarde de este martes, comunidades indígenas de Ecuador se concentrarán en diferentes puntos de la capital y luego se dirigirán hacia el Palacio de Carondelet para exigir la derogación de las medidas económicas establecidas por el gobierno. Nos acompaña a esta hora Juan Fernando Flores, es asambleísta y presidente del movimiento Creo para América Latina, el Caribe y África. Asambleísta, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad y un saludo desde Quito.
Antes de comenzar con el fondo de lo que es la visión política de esta situación, quería consultarle cuál es la realidad ahorita en Quito, qué está pasando en la capital ecuatoriana. Conforme avanzan las horas hemos sabido, los indígenas llegaron, tienen sus demandas, han dicho incluso ellos mismos que han sacado a personas infiltradas que buscan crear desmanes, violencia en la ciudad, pero a esta hora, ¿cuál es el balance que usted nos puede dar? Bueno, lamentablemente durante la mañana se registraron varios focos de violencia, justamente por grupos que han tratado de tomar la lucha, no por el sentido social, sino por el sentido de los actos violentos y vandálicos que hemos visto en las últimas 48 horas. Hace pocos minutos, dirigentes de los movimientos indígenas trataron de tomar el Parlamento de la Asamblea Nacional del Ecuador, algo que nosotros rechazamos contundentemente, porque ese no es el camino para lograr una solución, ni mucho menos cuando hablamos de paz y diálogo. Estos dirigentes fueron reprimidos por las fuerzas policiales y en estos momentos el Parlamento ya se encuentra tomado de manera segura por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Ecuador. Algo que nosotros hacemos un llamado a la calma, a la paz y justamente a que este no sea el camino que debamos enfrentar todos para lograr una solución. Somos un país demócrata, un país que cree en los valores y en los principios justamente de que podemos a través de los diálogos establecer una solución y que no sea la violencia la que se imponga por encima de la razón. ¿Quiénes son los violentos para Juan Fernando Flores? ¿Usted ha podido identificarlos? Nosotros hemos tenido, desde que iniciaron las protestas, un seguimiento a las diferentes movilizaciones en todo el país y hemos encontrado elementos que se juntan con las denuncias que ha presentado el gobierno nacional. Infiltrados del correísmo han utilizado estas movilizaciones sociales para transgredir la intención de una lucha social y volverla a un conflicto político. Un acto que nosotros responsabilizamos al correísmo por ser quienes están ejecutando de manera directa aquí en el país y desde el exterior todas las acciones que buscan desestabilizar el gobierno del presidente Lenín Moreno. Algo que nosotros consideramos que no solo sigue una agenda política nacional, sino regional, a través de lo que es el Foro de Sao Paulo y las intenciones de retomar el poder por la fuerza y la violencia en el Ecuador. Rafael Correa, mencionado por usted en su cuenta de Twitter, también nombrado por dirigentes políticos que dicen que no es casualidad que haya viajado a Venezuela, no es casualidad que haya estado en Cuba y que no es casualidad que algunos de quienes fueron sus funcionarios hayan estado con él. ¿Es Rafael Correa quien está detrás de la violencia? Sí, nosotros responsabilizamos al expresidente Rafael Correa porque no es solo su participación, sino el accionar que ha venido ejecutando. Desde el pasado 28 de julio nosotros hemos venido denunciando su participación no solo en el encuentro del Foro de Sao Paulo que se realizó en Caracas, sino distintos encuentros que se dieron en Caracas y en La Habana con dirigentes ecuatorianos, como los mencionaba el presidente de la República el día de ayer, Paola Pavón, Virgilio Hernández, Ricardo Patiño, quienes han sido actores que siempre han venido utilizando la estrategia política de la violencia y la imposición para tratar de ejecutar su postura. 7 reuniones se han dado desde julio hasta la fecha en Venezuela, donde ha participado directamente el expresidente Rafael Correa, siendo la última el ingreso a través de vía aérea a la ciudad de Barquisimeto en el estado Lara, donde permaneció allí y sostuvo distintas reuniones con dirigentes ecuatorianos que provienen desde Panamá, Bolivia y Aruba, que se han estado siendo partícipes de todo este proceso. Algo que nosotros hemos venido denunciando porque esto ha dado pie a que Venezuela sea un nido que esconde a prófugos y ahora a desestabilizadores de la democracia en el Ecuador. ¿Y qué hacer desde la Asamblea Nacional? ¿Qué hacer desde los partidos políticos ecuatorianos para no solo denunciar, sino buscar frenar esa influencia que sigue teniendo, según usted dice, Rafael Correa, para llevar a esta desestabilización? Y además, ¿qué se puede hacer para que el régimen de Venezuela no siga albergando, como lo ha denunciado también Colombia, de grupos que buscan afectar la tranquilidad y la paz en territorio colombiano, ahora en el Ecuador? Bueno, con estos hechos, una vez más, así como lo ha mencionado Colombia, Venezuela se convierte, y no el país, sino quienes desgobiernan a través del régimen de Nicolás Maduro, en un peligro no solo para su propio país, sino para la región.
La salida y un cambio democrático en Venezuela no solo es necesario, es urgente para garantizar la paz en la región, no solo por a quienes albergan, como lo ha denunciado Colombia, sino a quienes también están albergando, como lo hemos denunciado desde el Ecuador. Las distintas reuniones que se han dado en Venezuela justamente han buscado que el accionar de estas protestas tengan un sentido violento y no un sentido social o de reclamo del pueblo ecuatoriano. Ahí es donde nosotros desestimamos completamente lo que se busca hacer, porque la toma del poder por la fuerza y la violencia no es el camino para lograr ninguna solución a los problemas que ellos quieren denunciar. Respecto a qué podemos hacer, hemos solicitado al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y a los diputados de la Asamblea Nacional que inicien de inmediato una investigación, no solo por la presencia de ellos en Venezuela, sino el uso de aviones por parte de PDVSA, al igual que las resguardo por parte de efectivos policiales del SEBIN a las autoridades ecuatorianas que se encuentran allá. Al igual que hemos solicitado a los países hermanos que nos colaboren con la identificación de los ciudadanos ecuatorianos que han atravesado Bogotá, Panamá y Aruba para conocer de cerca quiénes son los responsables de los que estuvieron en esos viajes y que ahora están accionando la violencia en el Ecuador. Nosotros no vamos a permitir que la democracia se pierda y mucho menos que la desestabilización venga de quienes pretenden tomar el poder después de haberle robado tanto al pueblo ecuatoriano y justamente utilicen ese dinero para potenciar hoy la violencia en el Ecuador. Asambleísta, Rafael Correa ha dicho en una entrevista en Bélgica que Lenín Moreno tiene dos opciones: renunciar o llamar a elecciones anticipadas. ¿Usted cree que esos son los únicos caminos que le quedan al gobierno de turno ahorita en el Ecuador? No, el camino que le queda a un país que cree en la democracia y que cree en la paz es justamente fortalecer su democracia y garantizar la paz. Nosotros no somos representantes del gobierno actual, somos de movimientos políticos distintos, pero entendemos que en estos momentos la democracia prela por encima de todo. Nosotros no podemos permitir que sean unos pocos los que pretendan imponerse por encima de 16 millones de ecuatorianos cuando están buscando a través de la violencia lo que no pudieron con la razón y mucho menos con los votos. Elecciones anticipadas no es la solución porque no es lo que se debe buscar en estos momentos. Lo que sí debe buscar Rafael Correa, que ha mencionado que está dispuesto a venir al Ecuador, es que venga a presentarse ante la justicia, que justamente en pocas horas iniciará un proceso con el cual se determinará su culpabilidad en el caso Sobornos 2012-2016, con el cual se demostrará cómo utilizó al Estado ecuatoriano para perjudicar al pueblo y con ello vertirse simplemente ellos del poder, algo que nosotros no vamos a permitir nunca en democracia. Usted mismo lo ha dicho, no pertenecen al mismo partido. De hecho, creo, fue quien compitió con Rafael Correa por la presidencia. Pero además de Creo, hablemos de los partidos políticos que hacen parte de la oferta a los ciudadanos en el Ecuador. ¿Están todos alrededor de Lenín Moreno en este momento frente a lo que usted mismo ha calificado de una amenaza de quien fue el mandatario y quien fue también el padrino o padre político de Moreno? En estos momentos todos nos encontramos alrededor de la democracia, no de una persona. La institucionalidad y la estabilidad del Ecuador es lo que debe prevalecer ante todo. El día de ayer, justamente, dirigentes de las diferentes bancadas políticas de la Asamblea Nacional se reunieron con el presidente y establecieron un documento donde se establece que en conjunto vamos a buscar la solución a través del diálogo para lograr un cambio y una salida a la situación que estamos viviendo. Pero no con elecciones anticipadas, no con vandalismo, no con perjudicar a los ciudadanos ecuatorianos que quieren trabajar y salir adelante. La violencia y lo que están buscando generar solo es para darles a ellos paso a lo que quieren exigir. Hoy todos los partidos políticos estamos unidos a una sola voz: la institucionalidad, la paz y la democracia en el Ecuador. Quienes están fuera de ellos son el correísmo y por eso son los responsables de todos los hechos que están ocurriendo en el país. Pero de las opciones que planteó Rafael Correa, usted no mencionó como descartada la renuncia. ¿Podrían buscar también que esa pueda ser la salida? Es que la inestabilidad en el país la están pretendiendo generar ellos. Nosotros ¿no existe para usted tal inestabilidad que pueda buscar o que pueda llegar a la salida de Lenín Moreno del poder? En estos momentos no es el camino ni lo que realmente está buscando el Ecuador. La solución que tenemos para el conflicto que se haya generado tras las medidas adoptadas es el diálogo y ese será el camino que se establecerá. Pero eso nos permitirá en paz resolver una solución. ¿Cómo califica usted esas medidas? Las medidas de nuestra postura son aceptables y adaptables a la realidad de un país que quiere salir adelante.
Más de 40 años de subsidio ha tenido los combustibles y solo ha servido para el contrabando y el beneficio de unos pocos. Hay medidas que obviamente el modelo que tuvimos durante la última década robada, lo único que permitió es que el Ecuador no avance, y por eso hoy las medidas son más duras. Salir del modelo del socialismo del siglo XXI, en el cual sumergieron al Ecuador, así como lo han hecho con otros países de la región, no es fácil, pero estoy consciente y claro de que los ecuatorianos juntos saldremos adelante, de manera pacífica y no a través de la violencia como pretenden otros. ¿Usted cree que Lenín Moreno tiene un margen de negociación con quienes siguen en la calle reclamando? Y no me refiero a los vándalos, me refiero a quienes tienen una posición ya fijada, que han dicho queremos conversar, han dicho queremos llevar nuestras propuestas. ¿Cree que hay un margen en el que tanto el gobierno pueda mantener sus decisiones, pero llegar a consensuar con ellos? Existe siempre y cuando la voluntad de quienes están en la calle hoy sea el sentarse a debatir a través de un diálogo. Si eso no existe, sencillamente aquí lo que van a buscar es la imposición de una razón por encima de la violencia. Eso es lo que nosotros no podemos permitir. Por eso hemos hecho un llamado claro a que el debate, el diálogo tiene que darse en el Ecuador, que los sectores que están justamente en la calle y que mencionan que hay infiltrados los denuncien y los saquen de la protesta para que no se tergiverse su lucha. Si su lucha lo que busca alcanzar es una solución en el país, entonces busquemos la mesa correcta para sentarnos a definir cuál es esa solución y juntos poder establecer cómo el país puede salir adelante. Este es un país de muchas ideologías, de muchos pensamientos, de diversidad, pues esa es la democracia. Entonces, en una mesa, de manera pacífica, deberemos aplicarla y construirla de manera segura para todos. ¿Usted cree que hay espacio en esa mesa, además de quienes reclaman, además del gobierno, además de los partidos que usted ha descrito, están en contención, defendiendo y protegiendo la democracia? ¿Hay espacio también para la ideología correísta, para quienes representan esa corriente política en el país? Para quienes representen sin caer en el vandalismo, sin caer en la violencia y sin caer en tratar de desestabilizar el país, lo hay. Y hay asambleístas del correísmo que han hecho ese llamado a sentarnos. Quienes están buscando generar la violencia son los que están en la calle tratando de acompañar una lucha social y que hace pocos minutos los mismos movimientos indígenas los han descartado. El pueblo está claro de quién está detrás de la desestabilización y la búsqueda del colapso de la democracia en el Ecuador. Es lo que no vamos a permitir y por eso también el pueblo saldrá a defender la democracia, porque ese es el valor principal de un país y sobre todo lo que nos permitirá alcanzar un futuro estable y seguro para todos. ¿Usted cree que rodeado por la cúpula militar, con el respaldo de las instituciones del Estado, Lenín Moreno pueda superar esta situación de crisis que sin duda se ve reflejada en esas imágenes, en ese vandalismo, en la protesta, en la queja ciudadana que también existe, que está exacerbada quizá, como usted ha dicho, por una influencia desde el extranjero, si así fuera, pero que también hay descontento? Los descontentos son válidos en la democracia. Nosotros hemos sido críticos a muchos temas que el gobierno nacional ha tomado decisión y por ello estamos conscientes de que también se puede llegar a puntos medios que permitan a través de un diálogo claro la solución para el país. Pero la violencia, que es lo que están buscando imponer, es lo que no podemos permitir. Lenín Moreno hoy tiene la posición la postura de buscar quedar en la historia como aquel que logró un cambio y resolver las situaciones del país que en materia económica nunca se tomaron, a pesar de que se hicieron en momentos muy tardíos, o sencillamente retroceder y dejar al país en el pasado. Nosotros consideramos que hoy es necesario ir al futuro, llegar a ese diálogo y consenso y que nos permita realmente avanzar como Ecuador. Juntos podemos hacerlo. Eso es la democracia. Eso es lo que podemos construir. No la violencia y lo que están buscando generar otros. El papel de la comunidad internacional. Usted ha dicho, han hecho una petición al gobierno interino de Venezuela a propósito de la denuncia de que todo esto se habría fraguado en Caracas, en Barquisimeto, en el centro y en el centro occidente del territorio venezolano. Pero los otros países de la región, ¿qué esperan ustedes como dirigentes políticos que ha dicho se han unido en torno a la defensa de la democracia y también a organismos como por ejemplo la OEA? Hemos estado en comunicación constante con gobiernos aliados los que buscan justamente una solución en el conflicto de Venezuela. Para poder entender la crisis que hoy está viviendo el Ecuador,
producto de la anuencia de Nicolás Maduro, solo pasa por la solución de que logremos también un cambio en Venezuela. La solución no es resolver el problema del Ecuador y olvidar a los demás países. Hay un conflicto en Ecuador, hay que resolverlo, pero no podemos dejar de lado a quien está dando paso para que esto suceda. Por lo tanto, nosotros deberemos seguir impulsando un cambio político en Venezuela real que le permita tener paz a nuestros hermanos venezolanos, pero también paz a nosotros como países hermanos de la región. Y juntos poder avanzar en la construcción de ese modelo de democracia que queremos todos. ¿Cuál es el llamado a la comunidad internacional? A que no sigamos siendo silentes ante lo que está sucediendo en Venezuela. Colombia ha hecho una denuncia muy delicada sobre quienes se están escondiendo allá. Hoy nosotros desde Ecuador hacemos lo propio. Debemos unirnos de manera regional para acabar de una vez de raíz con el problema que está atentando con la paz y la democracia en Venezuela y en la región. Quiero agradecer a Juan Fernando Flores, asambleísta ecuatoriano, además presidente del Movimiento Creo para América Latina, el Caribe y África. Muchísimas gracias por estos minutos para NTN 24. Gracias a ustedes. Y vamos a